No, pero vamos a ordenar un poquito esto, Rafael. No, bueno, esto es la ¿Te cantina parece? del ateo y estamos transmitiendo en vivo. En esta ocasión estoy acompañado por Eduard, Evelio, Gus, Ramiro, Bruno y Almishar, que viene con otro nick, pero bueno, lo conocemos como Al, ya ha estado con nosotros. Gus, ¿nos estabas comentando algo o nos lo terminas de decir? Adelante. No, que la propuesta era debatir sobre los alcances comprensivos al respecto de lo que entendemos los seres humanos por vida y muerte. Evidentemente son conceptos excluyentes, ¿no? Sí. Y siempre hay una explicación biológica, de la cual Bruno quería compartir una experiencia de lo que él entendía en última instancia como una consecuencia de su práctica diaria, de su profesión de médico, y otra muy diferente es las expectaciones o acercamientos al respecto de la filosofía. Porque la filosofía te va a acercar siempre a este tema de una cuestión antropocéntrica de ver lo que es la vida y la muerte. ¿Por qué digo antropocéntrica? Porque que nos preguntamos en última instancia sobre la muerte, somos los seres humanos, también sobre lo que es la vida. Por supuesto, dentro de las corrientes filosóficas existe el existencialismo, en fin, hay otra cantidad de subcategorías que participan y discuten al respecto de lo que es en sí mismo la vida y qué es la muerte más allá de la cuestión biológica. Una cosa no menos importante es entender que la muerte, en tanto pregunta, en tanto un potencial peligro, se nos acerca siempre en una cuestión, ¿cómo decir? Siempre en una dinámica de carácter bien subjetivo y bien antropocéntrico. Si no tenemos sujetos que piensan la muerte, no hay muerte posible. Simplemente sería una condición natural de desaparición física. Yo creería, no sé si están de acuerdo, que los animales en sí mismos no se preguntan tanto por la muerte, simplemente ejerce este ámbito del conocimiento a nivel primario, de la intuición, respecto de lo que es el potencial de desaparición física, que es una cuestión muy diferente. Es decir, atentado contra su vida, pero no de la muerte en sí misma. En resumen, entonces, tenemos dos plataformas de arranque. Una es la expectación pura y exclusivamente biológica y otra es la expectación filosófica. Estaremos de acuerdo, o deberíamos partir de acuerdo, Bruno, en que realmente sobre este tema no hay un consenso, no hay una opinión definitiva y por tanto no hay definiciones definitivas. Una pregunta, ¿no hay un consenso en la parte filosófica o también crees en la parte biológica? Por supuesto, no, yo creería que no hay consenso en la parte filosófica porque justamente nos tenemos que remitir a la pregunta, Ok, ¿qué es un ser vivo en última instancia y qué es la muerte en última instancia? Sí, o sea, ujú, Con todo lo que ello supone al margen de la anulación de los síntomas vitales de un ser en específico. exacto. El problema es que un ser en específico, su individualidad, su identidad, no termina ni se agota con la muerte. un ser en específico no termina ni se agota con la muerte. Mm, A eso quería llegar y discutir sobre eso. Si quieren, le planteo cómo nosotros vivimos la vida y la muerte desde el campo de la medicina. Y adelante, Bruno, después, adelante, tu micrófono. ok, un segundo. Ok. Desde una perspectiva meramente biologicista, por la postura que tenemos nosotros como médicos, cabe también decir que, por lo menos en mi universidad, no vemos filosofía como materia, como mucho vemos la bioética aplicada a la medicina, que es una rama de la filosofía que se encarga de los aspectos morales de la medicina y la investigación biomédica. Como mucho vemos eso, no más que eso. Entonces no tenemos una mirada más holística respecto a lo que es la muerte y la vida. Nos encerramos mucho en la parte meramente biologicista. De hecho, tenemos definición de muerte y vida en la parte de biología. Cuando nosotros observamos a una persona viva, tal como lo mencionó Gustavo, hacemos referencia a una persona que tiene signos vitales, justamente, ¿no? Que son cuatro, puntualmente son cuatro.
frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y presión arterial. Esos son los 4 signos vitales, lo que uno mira en la guardia médica para corroborar cómo están esos signos vitales y si la persona no está sufriendo algo grave, ¿no? El cese de esos signos vitales, eso me marca que está vivo la persona, ¿bien? Cuando no percibimos eso con nuestros elementos y con nuestro conocimiento, la parte cardíaca, respiratoria, o sea, el paciente no respira, el corazón no late, la temperatura está baja o alta, por lo general va a estar más que nada baja, y la presión arterial es casi nula, nosotros inferimos que la persona en primera instancia está muerta, ¿no? Entonces, la vida para nosotros está caracterizada puntualmente por esos signos que podemos medir de un ser vivo, en este caso, que sería el ser humano, ya que nosotros tratamos de ser humano. Esos parámetros que medimos nos indican que la persona está viva. De hecho, aunque la persona esté inconsciente, esos parámetros se siguen midiendo y están vivos para nosotros, como es el caso de las personas que están en coma. Se puede medir, lo seguimos midiendo y están vivos. Sin esos parámetros, y si no pudiéramos medir eso, o si lo pudiéramos medir y encontramos que los valores son mínimos, nosotros decimos que la persona está muerta. Entonces, la vida para nosotros, en simples palabras, es encontrar que en la persona todo funciona, por lo menos en cierto porcentaje. O sea, buscamos un signo para encontrar y decir que la persona sigue viva, aunque sea mínimo, pero lo buscamos. Entonces, vida vivo o alguien vivo para nosotros es cuando nosotros podemos detectar mínimamente un signo vital. ¿Qué sería la muerte entonces? La desaparición completa o nula o ausencia completa de cualquiera de esos 4 signos vitales. No puedo percibir cómo late el corazón, no siento su respiración, no puedo medir su temperatura, no hay presión arterial, la persona está muerta. Y por supuesto que esto lo corroboramos con elementos, ¿no? Con aparatos y demás, con máquinas. Y la máquina te tira un registro y te dice si está vivo o no. Cuando la máquina te muestra que no hay latido cardíaco, eh, la persona murió. Esos signos vitales que nosotros podemos detectar en una persona no están. No se puede percibir, ya no funciona. Acompañado a esto, vemos un deterioro progresivo del cuerpo, de la parte biológica. La persona está muerta. Ese es otro signo de muerte. Entonces, parece simple, pero no lo es. Es como decir, bueno, los médicos ven un signo y está vivo, y si no ven ese signo, no está vivo. Básicamente sería así. El problema es el siguiente. Y acá tenemos un choque filosófico nosotros. Por un momento, vemos a una persona que está viva. Ahora respondo a esa pregunta que acaban de hacer. Vemos a una persona que está viva, lo podemos medir y comprobamos. Y de repente no se percibe más nada. Murió. O sea, segundos antes, toda esa persona, me remito al ser, tenía un ser. O sea, era todo. O sea, estaba ahí la persona. Pero eso de repente se fue. Sí, Murió. ahora es un saco de Y carne en putrefacción. eso, entonces a mí me cuesta creer que eso es todo. Listo, ya está. O sea, somos un saco de carne nada más. O sea, es eso. Porque lo único que veo es que, ¡pum!, paró el corazón y murió. ¿Ves que No, No bueno, hay siempre te más haces nada. preguntas filosóficas, Bruno? y Bueno, aparte ahí es que hay más dudas que yo sobresalen, ¿eh? O son sea, preguntas Claro, lo que existenciales que sucede es que yo... desde el punto de vista médico, y está bien, lo que más o menos tú estableces en términos generales, es que la ventana entre vida o muerte, o mejor dicho, esa bisagra entre vida y muerte se produce al cesar las funciones que son fundamentales, que son la actividad cardíaca, la actividad respiratoria, y esto implica el cese de las funciones vitales en términos, por ejemplo, o cerebrales. Pero sin embargo, todo lo que conforma un ser, un existente, un individuo, una identidad en tanto ser humano, va más allá de las cuestiones del cese de su actividad respiratoria o biológica. Ujú. Esto, por supuesto, quiero dejar claro que no tiene absolutamente nada que ver con una expectación religiosa, por si alguien se hace esa pregunta. Realmente, el problema de la muerte lo tenemos que abordar de un modo antropocentrista, porque somos nosotros los que nos hacemos preguntas a respecto de lo que sucede cuando esas funciones fundamentales
desde el punto de vista médico, cesan. Porque ¿qué hacemos con todo lo que era esa persona? Y eventualmente, ¿qué hacemos con todo lo que será para nosotros ese individuo en particular? Esto es enfrentarnos a la muerte. Realmente lo que nos sucede a nosotros los seres humanos, que siempre nos hacemos preguntas al respecto de la muerte, cuando nos planteamos básicamente dos o tres aspectos. Uno, enfrentarnos a la muerte propia; otro es enfrentarnos a la muerte de un familiar directo, o experimentar la pérdida de un familiar directo, la pérdida física. Pero yo no veo a muchos seres humanos cuestionándose al respecto, por ejemplo, de lo que es la muerte, por ejemplo, de las plantas. Es un ser vivo. O sea, las plantas también mueren. Sí, Y sin claro. embargo no nos hacemos esta pregunta. Y luego nos las comemos. Además, el Sí, problema que nos viene dado a los seres humanos cuando nos preguntamos sobre la muerte, cuando nace la vida, que también tiene su problema aparte, es justamente cuando nos confrontamos directamente en grado antropocéntrico a experimentar de una u otra manera no solamente el cese funcional de determinadas cualidades o características funcionales biológicas, sino también qué hacemos además con el individuo, el ser que está allí vivo y de uno u otro modo pierde su categoría funcional. Y este es un drama que la filosofía, yo no sé, Seba no está, es una lástima, pero no creo que pueda responderlo. sí, no, yo igualmente lo veo como un tema muy complicado. En este caso, bueno, la explicación que nos prestas, Bruno, sí, evidentemente es ligada casi de manera exclusiva a los seres humanos o de alguna manera a los mamíferos, ¿no? Aunque yo no entendería cómo, por ejemplo, si tú estás en la sala de emergencias y alguien le detiene el corazón, pues creo que evidentemente en ese momento se entra a una especie como de cuidado intensivo, CPR, etcétera, resucitación, lo que no sé exactamente cómo es el proceso, pero la idea es aventarle una especie como de reinicio al músculo y si la persona se le reinicia el músculo y empieza a funcionar, bueno, pues se dice que no murió, ¿no? O sea, no recuerdo que haya una, ¿cómo explicarlo? Un diagnóstico clínico que diga, no, bueno, pues Juan Pérez está muerto y se le aplicó CPR y entonces está vivo. Pero no me queda muy claro. Hola Sebastián, bienvenido. Estábamos platicando de Aclaro ti. si quieren Feliz esa parte y cumpleaños. explico, respondo las preguntas que hicieron. Claramente. Bueno, los manejos de RCP y demás son muy variados, depende del país, y bueno, hay muchas guías, y varía mucho. Le explico cómo es el mío. Persona internada, en terapia intensiva, urgencias, está conectado siempre a un monitor cardíaco. Siempre, siempre, ¿no? Ese monitor cardíaco te registra el ritmo cardíaco y la actividad eléctrica. Cuando la actividad eléctrica cesa del corazón, se emite una alarma, digamos, y ahí va el personal médico a chequear qué está pasando. En caso de que el monitor cardíaco note esa línea que ustedes ven es que no hay ritmo eléctrico del corazón, o sea, no hay ritmo eléctrico. Ujú. Ahí se inicia el protocolo de RCP de resucitación. El desfibrilador no se usa ahí. Eso mucha gente lo tiene como confuso. El desfibrilador es para arritmias cardíacas, no para resucitar. Bien, entonces se hace la maniobra de RCP y eso tiene un tiempo. Un tiempo. Si durante un periodo de tiempo, con todo el protocolo de RCP y demás, no vuelve el ritmo cardíaco, se confirma la muerte de la persona. Porque yo no puedo estar una hora haciendo RCP porque ya tiene muerte cerebral Claro, directamente. ¿Me claro. explico? Más o menos, dependiendo si es recién nacido o adulto, bueno, recién nacidos incluso se ha llegado a estar hasta 40 minutos y en un adulto mayor se ha llegado a estar hasta media hora. Sepan que pasó 15 minutos y ya tiene secuela cerebral, ya tiene muerte cerebral, o sea, puede volver a latir el corazón, pero tiene muerte cerebral. Sí, claro. Y eso, o sea, va a ser un vegetal, lo lamento, pero es así. Entonces, se detecta que no hay ritmo, se hacen los protocolos, se hacen las maniobras y pasado un tiempo no vuelve en sí, no hay ritmo cardíaco, se detecta o se infiere que la persona murió.
no hay actividad eléctrica. Así se confirma la muerte de una persona por falta de actividad eléctrica cardíaca, o sea, el corazón no late directamente, o sea, no hay latido cardíaco, por 15, 20, media hora, como mucho una hora, pero raro que alguien esté una hora. Sí, o sea, a eso me refiero, hay un parámetro, o sea, no Sí, es para nuestro público que escuchaba hace rato la explicación, el hecho de que se detenga el ritmo cardíaco no significa que en ese instante se declara muerta la no, no. persona, sino que en ese instante se le hace tratamiento a la persona durante cierto tiempo, a través del cual también se determina, si ha pasado cierta cantidad de tiempo, pues se vuelve cada vez más difícil y con mayores Sí, probabilidades de secuelas cerebrales hasta el grado en que sea completamente imposible la reanimación, ¿no? incluso hay algoritmos que nosotros usamos para hacer eso. Incluso dentro de esa maniobra de RCP se hace un ciclo de fármacos. Se administra adrenalina, otra ampolla. Bueno, se hace todo un ciclo de fármacos. Si con eso no responde y pasó un tiempo, la persona murió. Okay. Ahora, por ahí dijeron lo de que hay una enfermedad que baja los signos vitales. Eso se llama muerte clínica y es un estado cataléptico. Bueno, para eso mi país, Catatónico, ¿no? ¿No es sí, catatónico? catalepsia sería. Ah, ok. Para eso hay un protocolo que establece que la persona tiene que estar dentro de la institución médica después de muerto 12 horas, controlado, Oh. para confirmar que no, que no está en estado de catalepsia. Es decir, la persona murió, se decretó que está muerto, bueno, 12 horas más ahí para ver que no haya ningún mínimo signo detectable, para descartar que no esté en un estado cataléptico, lo que sería una muerte, bueno, no sería muerte, sino que sería signos vitales disminuidos a tal punto que ni siquiera las máquinas lo pueden detectar. Se Ok. deja 12 horas. Y la Ok. muerte clínica es otra cosa, totalmente distinta. Okay. Muerte clínica no es muerte, sino que clínicamente pareciera que todos los signos vitales están ausentes, pero no lo están. Pero la muerte clínica sí se puede detectar, por ejemplo. Entonces hay una diferencia entre catalepsia y muerte clínica, pero nos metemos en un quilombo de médico que no tiene sentido. Ok. La cuestión sería que si lo abordamos a la vida y la muerte desde una mirada puramente biologicista, básicamente seríamos un saco de carne. Y eso es mi choque filosófico o mi pregunta. Todo terminó ahí, no hay Sí, pero nada que trascienda eso. ¿sabes por qué te produce, en definitiva, creo yo? No sé si Rafael va a estar de acuerdo y los chicos, pero ¿por qué te produce un choque? Porque en definitiva, esa ausencia de signos vitales, es decir, percibir la muerte de otra forma que no sea la ausencia física, te lleva al no ser. En definitiva, la muerte es el no ser, o lo mismo que la nada. O bueno, al final, uno, cuando cesan las funciones vitales que acabas de mencionar, pues realmente deja de ser uno, ¿no? O sea, no veo manera alguna en la que, por ejemplo, mi conciencia pueda sobrevivir a que no existan funciones cerebrales, ¿no? Marcos, creo que quieres abundar un poco más en eso, tu micrófono. Ok. Le voy a dejar la parte buena a Sebastián, porque yo creo que Sebastián está así que se comen las uñas por querer participar y querer decir algo. Desde el enfoque filosófico, psicológico, yo me voy a ir un poquito más a una construcción en el cobro, sobre todo mencionando un poquito lo que menciona Bruno, para la redundancia, y lo que menciona No, no, Gustavo. habla tú, yo estoy hincho. Hoy es mi cumpleaños y yo tomé cuatro. Cumple, bro. ¡Feliz Cumple. cumpleaños! No importa, sale mejor. Ya te he ¡Feliz dicho que... No, macho. cumpleaños, Sebas! ¡Feliz Sí, cumpleaños! cierto, feliz ¡Que cumpleaños viva a la vida, Sebastián, sí, hombre! cierto. Al final de Gracias, cuentas, gracias. si no es en estado de ebriedad, no hay filósofo de verdad. Así que esa es mi frase. Deja voy por unas Ok, cervezas. ok. Mira, respecto a la dificultad que se nos hace, por ejemplo, yo comparto con Bruno ah, sobre, ves a una persona que está viva y de repente ya no ves más que un saco de carne, como decimos, ¿no? Y es muy difícil procesar esta parte donde decimos, ¿sabes qué? Yo lo vi vivo. O sea, el típico como cuando te dicen, oye, que se murió fulanito de tal, tu vecino, ¿no? Pero ¿cómo? Si lo acabo de ver ayer, va. Como si el hecho de que lo hayas visto no se fuera a morir, va. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? El punto es que hay una cosita fundamental que es el manejo de la incertidumbre. Nosotros los seres humanos, los seres vivos que tenemos este sistema adaptativo complejo,
tan desarrollado de tal manera que manejamos mucha abstracción, muchos conceptos y muchos mapas que construyen nuestro yo autobiográfico y evidentemente permite construir un mapa donde están los otros. Nos es muy difícil manejar el sentido de la incertidumbre. El cerebro no está, no iba a decir diseñado, pero no, no ha ido evolucionando de tal manera que pueda procesar la incertidumbre. Siempre va a buscar rellenar huecos con información preexistente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Por ejemplo, si ustedes ponen el famoso experimento de los niños que están viendo una obra de teatro donde un tiburón creo que se come a un perrito y le preguntas a los niños, ¿y dónde está el perrito? Y ellos van a decir, no, pues el perrito ya no está, está en la panza del tiburón. Y después le haces la siguiente pregunta, y bueno, ¿y qué hace el perrito ahí? Y dice, no, pues no sé, no sé, pero se ha de sentir muy solo ahí, a lo mejor necesita algo. Es decir, aún esto suena a un pensamiento muy infantil, pero este pensamiento infantil lo tenemos inclusive siendo adultos. Nos es muy difícil procesar la parte, como mencionaba Gustavo, del ser al no ser, al ya no existir, al de plano ya no poder tener uh, esta, pues no sabemos qué hay más allá, asumimos que probablemente hay algo más allá, porque no podemos asumir un cese total de todas las actividades y de todas las funciones que tenemos. Vitales no me refiero clínicamente a lo que es médico, sino vitales me refiero a la parte en cómo vamos procesando y vamos siguiendo desarrollando mapas. ¿Qué es el yo? ¿Qué son los otros? ¿Qué es el entorno? Pues no son más que, bueno, no quiero sonar solipsista, estoy hablando específicamente de la parte psicológica, ¿verdad? Son construcciones, a final de cuentas, que nuestro cerebro realiza para podernos adaptar al entorno. Entonces, evidentemente, cuando hay nosotros nunca nuestro cerebro no está familiarizado con el concepto de ya no hay más. ¿Me explico? Ya no hay esa incertidumbre. El cerebro lo tiene que procesar o lo tiene que utilizar de alguna manera con información preexistente. ¿Qué cosas son? Pues de ahí derivan mucho las religiones, ¿va? Que existe un paraíso, que existe un infierno, que existe, no sé, como Mahoma creo que te decía que había no sé cuántas doncellas vírgenes en no sé dónde, que es el lugar donde quizás todos los varones quisiéramos ir, pero el punto es que si ustedes lo analizan, veremos en cada cultura ciertas formas de tratar la muerte, eh, porque si a final de cuentas vamos a seguir rellenando huecos. El ser humano le es muy difícil tratar la incertidumbre y podemos probar con pequeñas incertidumbres. Por ejemplo, nos causa ansiedad a lo mejor si sabemos si nos vamos a quedar o no nos vamos a quedar con algún trabajo, por ejemplo. Es otro tipo de incertidumbre. Vamos a sentir ciertos malestares, vamos a sentir, si somos un poquito más nerviosos o inseguros, vamos a sentir que se nos revuelve un poquito el estómago, vamos a tener dificultades y nuestro organismo va a estar mandándonos señales de que algo está ocurriendo y nos va los niveles de cortisol, bastante estrés en el cerebro se van a estar manifestando. Entonces, realmente nuestro cerebro no ha evolucionado para dar ese paso porque realmente dentro de la selección natural podemos responderlo de manera simple. No hay más paso que darle. Al momento que dejan de funcionar todo el organismo, porque mucha gente me va a decir, bueno, ¿y las experiencias cercanas a la muerte qué? Que igual pudiéramos ahondar un poquito, ¿verdad? uh, Tontería, hay que tontería, tomar en tontería. consideración. Sí, no falta el día Putin, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces hay que considerar que ahí, a final de cuentas, seguimos rellenando huecos con nuestra historia, con nuestra empiria. Entonces, realmente lo único que estaremos haciendo es dando vueltas de qué sucede después de la muerte. Bueno, al menos a uno, pues, o te conviertes, voy a sonar un poquito brusco, o te conviertes en comida para gusanos, o simplemente te vuelven cenizas, una de dos. Pero el punto es que a nivel psicológico, a nivel neurobiológico, todas las funciones del cuerpo, porque no solamente mucha gente va a decir, no, pero el cerebro, sí, pero el cerebro depende, también necesita del cuerpo, el cerebro a final de cuentas es el centro ejecutivo de todas las funciones del cuerpo, literalmente traza mapas o tiene mapas que le dicen a todas estas funciones del cuerpo que llegan al cerebro y te dicen, este es tu cuerpo, este es tu brazo, la famosa corteza somatosensorial. Entonces, cuando se cae todo el sistema, ya no hay más sistema. Y si no hay sistema, ya no hay yo. Y si no hay yo, pues ya no hay ser. Entonces, pues suena bastante crudo, ¿verdad? Pero creo que es una de las razones por las cuales nos es muy difícil, porque queremos rellenar siempre el hueco de incertidumbre con algo que ya tenemos.
Muchas gracias Marcos, excelente intervención. Bruno, ¿ibas a comentar algo? No, iba a hacer un mini resumen a Seba, pero creo que ya casó sobre qué estamos hablando. Si no, le hacemos un mini resumen. Claro, claro. Bueno, aquí yo creo que vale tomar en cuenta que bueno, pues uno como persona Salud, es Sebas. salud, salud. A la salud. Salud, salud. Uno como persona. O sea, Rafael Tapia, pues, evidentemente no soy solo el saco de carne que están viendo a través de la cámara, ¿no? Soy un cúmulo de experiencias, de conocimientos, de quereres, de consideraciones, de las personas a quienes quiero y las personas que me quieren, las personas a quienes conozco y las personas que me conocen. Y sí, evidentemente, en el momento en el que mis funciones cerebrales se detengan por completo, eh, ya no estaré ahí, ¿sí? Y lo más que sucederá es que estaré en los recuerdos de aquellas personas que me conozcan eh, por algún tiempo. Eh, Prácticamente ese es el final que uno podría prever desde este momento, ¿no? O sea, la certeza de que pues vamos a morir todos, ¿sí? Y pero que nuestro ser, nuestra persona, queda ahí en aquellos quienes nos conocen, aquellos a quienes conocemos, aquellos que nos quieren, por así decirlo, que nos estiman y en cierto modo el legado que dejamos, nuestra presencia en el recuerdo de los demás, ¿no? Aquí como lo que somos para los otros, ¿sí? O lo que fuimos para los otros. Adelante, Sebas. No, qué bonito. Rafa y sus pretensiones trascendentalistas. No, es que no. No, no, no. Lo que somos no perdura de ninguna manera. Perdurará las interpretaciones que tengan los otros de nuestros actos, pero eso no, eso no nos pertenece a nosotros. Eso le pertenece a los otros en función de sus interpretaciones. Nosotros ya habremos sido. Eh, a ver, un poco conectándome con lo que decía Bruno al principio. Voy a tratar de hablar lo más cuerdo posible. Si en algún momento ven que ya estoy muy borracho, me dicen, me paran, me quitan el micrófono o algo. Em, pero bueno, conectando un poco con lo que decía Bruno al principio, de que a uno le, y con lo que decía Marcos, que a uno le es complicado, pues, procesar esa incertidumbre, también es porque em, no es que haya dejado de, o sea, sí, el sujeto ha dejado de ser, pero ese dejar de ser también implica un cambio identitario sobre el existente. Em, Es decir, hay una esencia, en este caso, el cúmulo de procesos. Si definimos a la vida como una serie de procesos, eh, un flujo dinámico de procesos que se autorregulan en un sistema estable, es decir, que tienden a la homeostasis, pues es evidente que cuando la vida se detiene, pues ese sistema también se detiene, ya no va a tender a la homeostasis, sino a la entropía, ¿no? Y en ese sentido cambia la identidad del existente porque las esencias que se le atribuyen, es decir, las características que se le atribuyen, pues mutan, cambian. Y en este particular caso, casi que se le despojan, ¿no? Se despoja al existente de su identidad. Deja de ser Sebastián Rodríguez para pasar a ser un cadáver. Pero bueno, pues es que Sebastián Rodríguez siempre ha sido un cadáver con nombre. Eh, Entonces, bueno, pues digamos que en resumen, yo creo que el tema este de la muerte sí es una finitud del yo, pero, pero hay que encararla como toca, ¿no? Es decir, es inevitable, todos de alguna u otra manera tendemos hacia ella, hacia la muerte, y la muerte no solamente se expresa como la finitud de, digo, del yo,
hay muertes en otros lados, ¿sí? Las relaciones mueren. Eh, los ciclos del trabajo, ¿no? Llega un trabajo donde uno ya cumple un ciclo y ese ciclo muere y uno tiene que dar tránsito a ese ciclo. Y bueno, es decir, la muerte no solamente aparece como la finitud del yo, sino que aparece en términos generales como la finitud. Y yo creo que ese es uno de los temas más complicados de tratar, porque asume al sujeto como un sujeto consciente de la finitud. Eh, y bueno, allí sí que la cosa se pone importante e imposible, ¿no? Porque valdría la pregunta de para qué para qué hacemos toda esta parafernalia a la que llamamos vida y a la que llamamos vida social, si al final, pues es eso, Ahí no sé. es una, es una finitud, ¿sí? Al final todo tiende a la fin. ¿Para qué putas revolución francesa si al final la democracia va a fenecer? ¿Para qué putas capitalismo si al final el capitalismo va a fenecer? ¿Para qué neurociencia si al final la neurociencia va a fenecer? Eh, ¿Para qué? En serio, ¿para qué? Entonces yo creo que el sujeto se tiene que encarar a esta pregunta de manera fuerte, contundente, y el para qué que le otorgue cada sujeto es único y, y la opción de vida que tome cada sujeto es única. Y eso es lo valioso al final, ¿sí? Al final no somos tanto, yo creo que al final no somos tanto lo que hicimos, bueno, yo creo que sí, somos en gran parte lo que hicimos, pero también somos en gran parte el por qué lo hicimos. Porque si no hubiese habido ese por qué, esa motivación, ese para qué lo hicimos, eh, pues se hubiese ido todo al traste, ¿no? Ahora nos ponemos a poner aquí muy existencialistas y poner a hablarnos de la conciencia de la finitud y cómo la conciencia de la finitud nos traza el camino entre el Dasman y el Dasein, y nos da además conciencia, libertad y todo, pero pues es que eso es adornar un discurso con palabras muy técnicas para algo que es completamente evidente. Si una persona se da cuenta de que va a fenecer, de que va a morir y asume esa muerte como una verdad ineludible, pues lo único que le queda es ser libre, porque la única certeza que tiene es morir. Entonces, pues, parce, si vamos a morir, pues hay que aprovechar esta vida al máximo, ¿no? Cuando se trata de aprovechar esta vida al máximo, pues vamos a empezar a desencantarnos de un montón de títulos sociales que en realidad no nos dan nada. Eh, Era lo que Heidegger llamaba el paso del Dasman al Dasein. Pero pues es que eso es una cuestión, insisto, muy técnica para algo que es absolutamente evidente. Entonces, bueno, sí, es difícil, yo creo que es difícil adoptar la muerte de otro, pero yo creo que es más difícil saber que constantemente estamos muriendo. Yo creo que es ese tema el que se evade constantemente en las discusiones sobre este respecto. Claro, tú dices que vemos siempre el peligro de la muerte sobre los demás y no sobre aquella alternativa que no tiene salida en tanto acontecimiento, que es la muerte. Perdóname, Gus, ¿me repites? Pero lo que tú dices es que nosotros, en tanto ser vivos, siempre nos estamos haciendo estos planteamientos en virtud de la desaparición física y el paso al no ser de los demás, y no como aquel acontecimiento que no tiene otra alternativa ni salida, que es la propia muerte de uno. Es decir, en este Sí, sentido, yo me sí. pregunto por la muerte en grado individual, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, sabiendo que es el paso al no ser, es un cambio identitario en sí mismo, al margen de cómo después lo profesen o lo dicten o lo discursen las demás personas que hablen al respecto de mi vida, porque las personas no hablan sobre la muerte de un sujeto, hablan siempre sobre su vida, aun cuando está muerto. Eso es cierto. Yo soy consciente de que este acontecimiento, es decir, la salida última al respecto de mi vida, no tiene otra alternativa que la desaparición física y del ser, es decir, no hay otra alternativa que la muerte. Yo no tengo otra forma que hacer de mi vida una propia libertad.
Sí, sí, correcto. Pero acá hay un tema interesante y es el tema de que cuando nos enfrentamos a la muerte de nosotros mismos, lo pensamos como un tema lejano y distante y no es cierto. Lo que decía al principio, ¿no? Las relaciones Siempre. mueren, el ciclo, los ciclos de trabajo mueren. Es decir, nosotros, en tanto sujetos activos, siempre estamos en constante muerte. Es decir, vivir de alguna u otra manera, en términos filosóficos, vivir significa estar muriendo constantemente. Morir Y un poquito. morir, sí, exactamente, y morir significa dejar absolutamente de morir y quedarse perpetuamente en ese estado de muerte absoluta. Pero vivir significa eso, vivir significa morir un poco, porque, no sé, el hecho de que yo cambie, por ejemplo, de relación, si yo estoy con Sutanita y paso a estar con Perencejita, pues eso implica un cambio identitario sobre mi propio yo. Y si estamos definiendo a la muerte de alguna u otra manera como un cambio identitario, pues estoy Exacto. muriendo en algún sentido, ¿sí? Exactamente. Em, Incluso hizo ruido. Yo traje esto del cambio identitario al principio y hizo bastante ruido. Este, Seba, te hago una pregunta, y supuesto a los chicos también y al resto de los participantes. ¿Se puede entender que la muerte es de alguna manera, sería un elemento propio de la vida? claro, claro, o sea, es que sin vida, digamos, obviamente sin vida no hay muerte, pero sin muerte tampoco hay vida, ¿no? Porque, porque al final este cambio identitario nuestro, de, de un ser que pasa exactamente al no ser, la planta al final que muere, pasa a ser comida por la vaca que morirá para ser comida por el sujeto, que morirá para ser comida por el gusano, que morirá para ser comida por la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la muerte de un individuo es parte eh, regular, El necesaria, flujo dinámico de procesos. exactamente. ¿Sí? Y nosotros no podemos pretender ser tan egocéntricos o antropocéntricos o como lo quieran poner, de ponernos a nosotros en el centro, ¿no? No es mentira, eso no es así. Lo que nos queda a nosotros eh, pues es una añoranza, una añoranza de permanencia que no se va a dar. Y ese es el tema, ¿no? Como estamos muriendo a cada instante, como cada segundo de alguna u otra manera representa una muerte, morimos en ese segundo, eh, pues pe- morimos en ese segundo, pero tampoco podemos decir al 100% que estamos vivos en ese mismo segundo. Entonces estamos en una nada. Y ese estar en la nada, vuelvo a mi maestro, ¿no? El ser y la nada, pues es definitivamente llamarse sí, es el llamado sobre la libertad, entendiendo la libertad como la condición primera para cualquier acción. Para cualquier acción que nosotros vayamos a tomar, Seba, disculpa, ¿tú cualquiera, entiendes tenemos esta que ser condición de libres. morir a cada segundo como el simple acto de devenir? Es decir, en Sí, la medida que nos vamos transformándose en tanto carácter identitario, que es ese acto puro, ujú, una parte de nosotros que ha sido ya no es. claro, porque esto se enlaza con lo que decía Marcos al principio. Marcos decía, y Rafa me parece, decían que, eh, decía Rafa, bueno, en términos generales nosotros podemos definir, no me acuerdo si era Marcos o Rafa, seguramente era Marcos, pues nosotros podemos definir al yo eh, como la serie de memorias que nos constituyen, pero allí, en la serie de memorias que nos constituyen, en la serie de interpretaciones sobre las memorias que nos constituyen, se esconde una verdad prófuga eh, que se nos esconde a cada rato. Y es que no solamente somos esa serie de verdades, esa serie de memorias que nos constituyen, sino que también somos esa serie de olvidos que hemos decidido ser. Yo he olvidado ser médico para consagrarme a ser filósofo, así como cualquier otro haya olvidado ser algo para consagrarse a otro ser. Y en ese olvido también hay muerte. Así que no somos solo nuestras memorias, somos también nuestros olvidos. Por eso no solamente vamos a quedar consagrados en la memoria del otro, también vamos a quedar consagrados en sus olvidos, porque ese olvido también nos constituye a nosotros. Entonces,
claro, esa dinámica entre, claro, acá se plantea una pregunta filosófica que nos puede volar la cabeza a cualquiera, ¿no? ¿Hasta qué punto el olvido es consciente? ¿Hasta qué punto yo deliberadamente olvido ser médico para consagrarme deliberadamente a ser filósofo? ¿Sí? Yo creo que esa pregunta en términos de la esta pregunta sí es filosofía orientada a las neurociencias, no esa magufada que se inventa el chileno eh, solipsista, cuyo nombre no quiero mencionar por Sí, no hacerlo encontré una famoso. conclusión por acá al respecto de referencia bibliográfica que después les comparto en el grupo, pero tiene mucho que ver con lo que concluiste, Seba. Está muy bien. Sí, entonces, pues, digamos que mi conclusión es esa al final, ¿no? Morir, vivir también significa morir un poco, en tanto también significa olvidarnos a nosotros mismos en otros aspectos. Olvidé ser el niño que soy, que fui, lo olvidé completamente para consagrarme a ser el adulto que soy. Em, y bueno, yo no estoy constantemente, eh, digamos, adjudicándome la idea de olvidar. Yo no quiero olvidar. No, no es como que yo me diga, claro, entre más yo me diga a mí mismo, olvídate del elefante rosado que toca un saxofón, pues más voy a pensar en el elefante rosado que toca un saxofón. Pero el olvidar, el dar tránsito a ese elefante rosado que toca el saxofón con la película de Dumbo, pues evidentemente eh, me va a constituir a mí de alguna u otra manera. Entonces, pues sí, yo creo que ahí sí que tomó mucho sentido el título de la obra de mi maestro, el ser y la nada, en tanto nosotros somos una nada, y somos una nada por eso, porque no solamente estamos constituidos de nuestras memorias, sino también estamos constituidos de nuestro olvido, y en ese sentido vivir no significa morir un poquito, a cada instante, a cada segundo, pero en esa muerte constante tampoco se puede decir a ciencia cierta que estamos absoluta y completa y plenamente vivos. Entonces estamos allí, en una nada. Y en esa nada se deriva nuestra libertad como condición primera de nuestra acción. Ya, eso es todo. ¿Preguntas? No, bueno, Bueno, esto del olvido yo no lo llevaría mucho, pero bueno, voy a dejar, no sé, Bruno, que fue el que trajo el tema. No, Bruno, sí, quedó claro que la expectación al respecto del abordaje del tema de la muerte es muy problemático. claro. Tiene muchísimas aristas de estudio y de análisis, pero en definitiva los que nos preguntamos al respecto de la muerte somos los seres vivos. Los muertos no se preguntan sobre la muerte. los muertos no se preguntan, punto. De hecho, Lo que pasa es que, a ver, las estafas. a mí me interesaba conocer un análisis un poco más profundo, por lo menos de la filosofía, ya que te ofrecen un análisis más profundo a diferencia de la biológica, porque la pregunta que nos hacen los pacientes que están oncológicos eh, con cuidados paliativos, o sea, que están conscientes de que van a tener un final, Terminales, sí. te preguntan, y te mata la pregunta. Doctor, ¿qué hay después de la muerte? Doctor, ¿después de la muerte hay algo más? Doctor, a dónde nos vamos cuando morimos? Y no importa que la persona sea religiosa, te lo pregunta igual, porque busca una respuesta audible de que alguien más venga y le diga, efectivamente, te vas al cielo o hay algo más, o qué sé yo. Y para mí es súper difícil, porque tengo una postura atea, pero a la vez yo no puedo ser cruel y decirle, eh, como el video de Doctor Negrete, que dice, se retira su cadáver de la cama y viene otro paciente. Yo no sé qué decir. Lo único que busco es, no, que va a estar en los recuerdos de los familiares y que sus actos y toda esa perorata de cosas lindas que se le puede hacer a una persona. Pero esa pregunta es algo que me mata. Entonces, busco herramientas un poco más filosóficas para poder abordar eso y poder transmitir un mensaje más tranquilo a la persona que sabe que está muriendo y que su pronta muerte está llegando, que tiene fecha inclusive, ¿no? Bueno, yo en ese sentido te recomendaría adoptar una postura socrática. Es ¿Cómo decir, sería? Sócrates dice que a la muerte no se le puede enfrentar con miedo porque no hay un conocimiento certero sobre la muerte. Si yo supiese, mejor dicho, si yo soy un soldado
y sé que me van a mandar a un ejército, contra un ejército que me supera 10-1, pues yo voy a tener miedo, pero porque tengo un conocimiento, y es que Ah, voy a ser superado en número, ¿cierto? Etcétera. O sea, siempre hay como una razón para, y esa razón se deriva de un conocimiento, sí, de alguna cosa que yo conozco que sé que me va a traer. En ese claro. sentido, no se puede enfrentar a la muerte con miedo y en general con ninguna emoción porque no sabemos en realidad qué es, pues dice Sócrates, ¿no? No sabremos en realidad qué es lo que pasa después. Y en ese sentido, pues dado que no hay información, pues lo más prudente es acercarse a ella con curiosidad inocente, dice Sócrates. Pues, pues ya, o sea, eh, ¿qué más le puedo yo decir a un paciente que está moribundo? Y lo digo también como médico, ¿no? ¿Qué más le puedo decir yo a un paciente que está moribundo sino darle ánimo? Y yo creo que más que decirle a dónde va a ir o lo que sea, yo creo que ahí sí que ahí sí que hay que ser súper cristianos en ese sentido, ¿no? Claro. Y lo único que nos queda es No, lo de la mostrarle curiosidad compasión inocente en, me pareció una buena idea. lo único que nos queda es eh, mostrarle compasión, ¿no? Compasión en el sentido de ayudar, nietzscheano, ¿no? Compasión en el sentido de ayudarlo a morir, pero ayudarlo a morir, a un buen morir, Claro. ayudarlo a morir de manera digna, ayudarlo a morir de manera Yo para evadir tranquila. la pregunta de manera más astuta, casi, o sea, es casi seguro que es creyente el que está por morir. Por lo menos nunca tuve un paciente ateo que está a punto de morir. No, no me tocó. O justo era ateo y se hizo cristiano. Por ese pánico de la muerte. Eh, pero bueno, la mayoría son creyentes porque vienen los familiares a orar o rezar y bueno. Entonces yo evado la pregunta de una manera astuta, entre comillas, y le digo, ¿y vos qué crees? ¿Dónde vas? Yo creo que voy al cielo porque fui una buena persona y yo le digo, exacto, bueno, ahí vas. O sea, acompaño su creencia y lo afirmo. No, no como que yo lo crea, sino que reafirmo su creencia. Y lo ideal es dejarlo tranquilo al paciente. Pero eso es una pregunta que siempre está, bueno, no siempre, pero que te la En van a ese hacer en algún sentido, momento. estás estimulando ese examen propio. Sí, porque es como que en ese sentido la religión funciona. O sea, le encontramos Sí, algo claro. positivo a la religión en ese escenario, ¿no? De la muerte. Porque si la Pero religión bueno, te da una respuesta trascendental y que funciona como placebo desde nuestra perspectiva, y el paciente queda bien, bueno, vamos con eso. Sí, te vas al Y porque cielo. estamos propendiendo por el bienestar del paciente. Claro. O sea, es que sería usar la bioética misma, digamos. Exactamente. Y bueno, y lo otro es, con respecto a lo que decía Gus, nosotros sin ninguna enfermedad, o sea, una persona que no tiene enfermedad y que está todo ok, la muerte que va a venir es la muerte por vejez, o sea, por el decaimiento de las funciones fisiológicas anatómicas. No. Bueno, eso es inminente, ¿no? Al menos hasta hoy, porque nosotros a veces divagamos con otros colegas y decimos, pero ¿qué pasa si aislamos el gen de la vejez y se lo anula? ¿O qué pasa si, ¿no? O sea, nos preguntamos el día de mañana si la muerte por vejez, la ciencia podrá hacer algo, como frenar la vejez o alargar los años. Entonces, Recortar telómeros. no sé, pero es como que, ¿qué pasa si el día de mañana la ciencia, la genética avanza tanto que se logra aislar los genes que llevan a la vejez, al decaimiento funcional de los órganos? Básicamente anularíamos la muerte por vejez. Entonces, O el transhumanismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo logro claro, transcribir mi conciencia a un organismo no biológico? claro. Suena a ciencia ficción, pero no sabemos si la ciencia un día lo podrá hacer. Entonces, básicamente la muerte será frenada, o sea, habremos vencido a la muerte naturalmente. Entonces, hasta el día de hoy es un proceso inminente, universal, que todos vamos a pasar. Pero qué loco si el día de mañana, Yo creo bueno, que si la ciencia llega a ese punto, yo me suicido. O sea, ahí está, yo prefiero suicidarme ahí está, bueno, que vivir eternamente.
Es lo que Pero sería muy dice... aburrido también, porque esto nos confrontaría a una Bueno, doble problemática. Es decir, ahí tenemos otro choque porque una fíjate, conclusión inminente o un aburrimiento inminente. a ver, por lo general nosotros no queremos morir. Eso estamos de acuerdo. No queremos que llegue ese día, no queremos, o sea, no queremos morir. No Pero no pensamos, ay, qué queremos lindo. morir porque, Bruno, pero Bueno, ponete a ¿por qué pensar, no queremos ¿sabes por morir? qué no queremos morir? ¿Por qué no Es queremos porque morir? justamente la muerte es un hecho inminente. Ese, sí, That's why. exactamente, sí. Sí, Bueno, Es exacto. por eso que el Sí, si no cerebro, por fuera un dado, ejemplo, como órgano neuroadaptativo, se resiste a morir. Es decir, va a buscar a todas expensas sobrevivir. sobrevivir, Bien. siempre. Claro, pero porque sabe que es un hecho ineludible. De una u otra forma, todos nos vamos a morir. Por Ahora, la en la conciencia de la hipótesis, finitud. Acá claro, la entra lo que conciencia de la actitud. dice Ahora, Grayson, si de algún modo Grayson. tuviéramos claro de alguna manera que la ciencia, en virtud tecnológica, esta cuestión del Ujú. transhumanismo que se sigue de Nietzsche, ¿no? Pero el super ser humano. Pero bueno, es simplemente una mera hipótesis, es una ficción por ahora. Honestamente creo que si no tuviéramos un peligro de la finitud, esto desembocaría en un absurdismo. O sea, nos aburriríamos de tal manera que yo mismo buscaría mi propia muerte. Porque debe No, ser aburrido vivir eternamente. no solamente eso, no solamente eso, Gus. Ya que nombras a Pero un Nietzsche. absurdismo se evita. Sí, pero un absurdismo, no un absurdismo como se entiende en filosofía, porque el absurdismo de Camus es precisamente vamos a morir, entonces ¿cuál es el sentido de toda esta mierda? Esta mierda es absurda. Sí, igual Ay, vamos a tienes morir. razón. Sí. Em, pero no, hay un tema ahí y es el tema del origen de la moral en Nietzsche, que es muy interesante, ¿no? Nietzsche cuando plantea el origen de la moral dice, bueno, hay moral porque hay conciencia de finitud, parce. Si no hubiese conciencia de finitud, no habría moral, porque si no hay conciencia de finitud, pues no importa si alguien Si hago algo se malo o bueno, domina. igualmente voy a vivir eternamente y no seré juzgado jamás. No, Está claro. no solamente eso, no solamente eso. A ver, para Nietzsche, la moral se crea porque el sujeto necesita poner esa herramienta para domesticarse a sí mismo. Por eso, muchas veces, no sé si alguna vez me han escuchado a mí el término de vivimos en cautiverio moral. Em, pero es por eso, a ver, Nietzsche dice, claro, em, si usted va y mira a los animales, los otros animales, pues tienen garras, tienen dientes, tienen pelo, sí, tienen un montón de herramientas que les permiten adaptarse. Pero el sujeto no tiene nada de esas mierdas, no tiene ni dientes, ni pelo, ni garras, ni nada de esas vainas, ¿sí? Sí, ¿qué es lo único que separa al sujeto de matarse el uno al otro? ¿Sí? Que es malo. Pero ¿por qué es malo matar al sujeto? O sea, ¿por qué es malo? Porque necesitamos del otro sujeto para poder coexistir completamente. Es decir, si me botan a mí solo en un bosque, pues si yo no tengo el entrenamiento, muy difícilmente sobreviva. Yo tengo que tener todo un Bueno, por la entrenamiento misma y toda una... razón, la muerte necesita de otro sujeto. Sí, claro, pero entonces yo necesitaría, digamos para Nietzsche, yo necesitaría de todo un entrenamiento de todo y de otro sujeto para no morir. Por eso, por eso la moral se encuadra es en esta virtud de supervivencia mínima. Por eso Nietzsche dice que el origen de la moral está en la conciencia de la finitud. Que Claro. este es una pregunta muy interesante que se ha hecho en ética respecto a la inteligencia artificial. Porque si una inteligencia artificial no tiene conciencia de finitud, ¿qué pasa con su ética? ¿Qué pasa con su moral? ¿Mm? Porque no la tiene. Se ¿Sí? aburre, queda libre. No es solamente que se aburran, no es solamente que se aburran, es que no tienen necesidad cooperativa. Y si no Y por tienen eso la idea necesidad de la cooperativa, eternidad simplemente es un aburrimiento. Ya está, me voy, chau. no, creo que el tema de yo Sebas va iría más más, sobre la moral. sí, yo iría más allá sobre el tema, o sea, no es tanto que se aburran o no se aburran, porque yo puedo encontrar pasatiempos infinitos. Es decir, siempre voy a encontrar algo mejor dicho, si el experimento de Tyson es cierto y el aburrimiento es una emoción universal, yo voy a
encontrar formas de sortear mi aburrimiento. El aburrimiento al final no va a ser problema. El problema real refiere es a cómo yo voy a sortear al mundo, porque no hay necesidad cooperativa. Y si no hay necesidad cooperativa, ¿qué me impide que yo sea un tráfuga o un virtuoso en el sentido más griego de la palabra, ¿no? Un virtuoso homérico. Pues ¿qué me lo impide? Nada me lo impide. Absolutamente nada. Porque no hay necesidad cooperativa. Si no hay necesidad cooperativa, si yo sé que yo no voy a morir, pero los otros sujetos sí van a morir, ¿cómo termino consumiendo el medio ambiente, por ejemplo? Que a mí al final me da igual. Al final yo no necesito del medio ambiente para sobrevivir. Me vale 3 litros de verga, ¿sí? Entonces yo voy a terminar consumiendo el medio ambiente porque yo no voy a morir. El resto del medio ambiente sí. Y eso ya tiene un impacto moral. ¿Sí? Claro. A mí Ahora, me ahora vale 3 Sebas, litros de verga y iniciar 3 guerras mundiales, porque igual yo no voy a morir. pero a ver, Sebas, ¿Sí? ahí valdría la pena considerarla, no sé, puntos particulares, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Bruno sobre la extensión de vida, no sé si llegamos a encontrar el gen de la vejez y lo desactivamos o alguna cosa así. Supongamos que sí se puede extender la vida. Es más, se podría extender la vida de forma indefinida, pero eso no significa que no se pueda morir. No sé si me explico. ¿Sí? Y ese es un punto bien diferente, porque el concepto al que estás llegando, como esta inteligencia artificial que sería inmortal, pero no solo sería inmortal, sino que sería indestructible, no, Es que, es no que, ese- es que, tendría. ese- es que ese No, es pero el... ¿sabes qué pasa, Rafael? Siempre hay un cambio identitario. Sí, Así pero que a lo que se refiere siempre, Sebas, a lo que se refiere Sebas es a la cuestión moral de una inteligencia artificial que no tenga conciencia de finitud, y esa conciencia de finitud viene de no solo de la inmortalidad o de eternidad que pueda tener esta inteligencia artificial, sino prácticamente de una indestructibilidad, es lo que estás proponiendo, ¿ok? Pues sí, o sea, a la inteligencia artificial le podría valer dos pepinos iniciar la Tercera Guerra Mundial porque sabe que va a seguir ahí, pase lo que pase. Exactamente, sí. Yo me refiero no solamente, es decir, no solamente al pedazo de la inteligencia artificial, es que una cosa es alargar la vida indefinidamente, como bien lo dices, y otra cosa es llegar al límite del transhumanismo, ¿no? Al que me opongo rotundamente. Em, Precisamente por esto, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nos hacen sujetos, nos hace seres humanos, es la conciencia de la finitud. ¿Y qué pasa cuando no hay conciencia de finitud? Y yo traslado toda mi conciencia biológica a un medio no biológico y ya no hay conciencia de finitud. ¿Qué pasa? Sí, o sea, pasar mi Y cerebro a un robot, por ejemplo. exactamente, sí. Y eso lo puedo Yo he hacer vencido. indefinidamente, ¿no? Exactamente, sí. Mientras yo Sí. tenga los recursos para hacerlo, sí, voy a poder hacerlo indefinidamente. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya no hay conciencia de finitud. ¿Qué pasa entonces o sea, qué va a pasar entonces con el impacto moral? ¿Qué pasa con no llamamos una conciencia artificial, perdón, una inteligencia artificial, porque una inteligencia artificial está limitada solamente al aprendizaje, pero llamemos una conciencia artificial, una conciencia que ya tiene, digamos, self-construction, una construcción de su propio yo, Ujú. que se haya desarrollado en medios no biológicos. ¿Qué pasa con su conciencia de finitud? ¿Va a tener conciencia de finitud una máquina? ¿Qué va a pasar? Ahí sí que la frase de Bakunin cae, pero al dedillo, ¿no? El creador sometido a sus criaturas. Porque es que una máquina que no tiene conciencia de finitud, pues es un rollo el berraco, ¿no? Entonces, pues yo creo que retomando un poco la postura de Humberto Eco, yo creo que muchas de las cosas hay que ponerles un freno de inventiva. Es decir, la segunda mitad del siglo XX nos la pasamos desinventando lo que la primera mitad del siglo XX se había inventado. Eh, Porque nos dimos cuenta que no estaba bien, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero el plástico. Ahorita estamos tratando de desinventar el plástico, porque nos dimos cuenta que el plástico no está bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando llegamos a un invento donde no podamos desinventarlo? ¿Mm? ¿Qué va a pasar?
No, bueno, pero también eso sugeriría una premisa de que cualquier cosa que inventemos es, entre comillas, mala. Yo no estoy diciendo que es mala o buena. Ajá. Yo lo que estoy diciendo es que se sale de los límites de control del sujeto. Mira el plástico no es, el plástico per se no es malo, Y no, ni bueno. no, no, El no, ni, plástico, ni puede serlo. el- sí, no, ni puede serlo. ¿Sí? Lo que pasa es que se salió de los límites de control del sujeto. Por eso llegamos a desinventarlo. Igual la energía, la radiación, ¿no? La energía está nuclear. No es buena ni es mala, pero se salió de los límites de control del sujeto y entonces Hiroshima. No, pero ahí creo que ahí había, cómo se dice? La intención de que explotaran esas ciudades, No ¿no? O importa que sea, no hubiesen o fue que no se saliera hubiesen, de no control. importa. No se salió de Claro, control. claro, pero Literalmente, fue el claro, control. claro, claro. Claro, tú detonaste, o sea, hay control Sí. sobre la detonación, pero no hay control sobre el esparcimiento de la onda de radiación. Y ese es el punto. ¿Sí me entiendes? Pues mira, ahí yo sí tendría Porque una. al final el viento se termina llevando todas esas partículas de radiación y eso no lo puedes controlar. Mira, a ver, lo que pasa es que ahí yo tendría una argumentación científica a favor de las plantas nucleares modernas de quinta generación. No, yo no estoy en contra de ¿Sí? las Por plantas ejemplo. nucleares. O sea, Sí, pero es es que ese que es el punto. lo que Es que ese pasa es es que el nuestro punto. público, Los espérame, inventos Sebas, no son, los inventos no son ni ni menos buenos ni ni malos. malos. De acuerdo. Lo que pasa es que llegan a un punto en el que exceden el límite de control del sujeto. Yo Y lo que cuando exceden el límite de control del sujeto, el sujeto se ve en la necesidad de desinventarlo. O sea, toda la cantidad de plata que se está invirtiendo ahorita, la cantidad de dólares, por ejemplo, en el proyecto ex cosito, que no se me olvidó ahorita el nombre, que trata de limpiar precisamente de radiación la península del Pacífico que bombardeó a Estados Unidos haciendo las pruebas, pues es una cantidad de plata inconmensurable, pero no es porque la radiación sea buena o sea mala, no, es porque se salió del control del sujeto en la bomba atómica. Ahora, sabemos todos que la energía nuclear es absolutamente limpia y sería mucho mejor que los combustibles que estamos consumiendo en este momento, absolutamente, Exacto, absolutamente de acuerdo, pero exacto. completamente de acuerdo, eso no hay que discutirlo. No, El bueno, es que problema no es ese, lo traje a el colación porque problema nuestro es... público podría interpretar que estabas infiriendo algo así, ¿no? O sea, que estabas tratando de decir algo así y pues no es No, el no, no, caso. no, no. El problema lo que te digo es ese, el problema es cuando se salen de el rango de control del sujeto. Pero bueno, esto me parece que es material de otra discusión y volviendo sobre el tema de la muerte y limitándonos al tema del transhumanismo, es qué pasa con una conciencia que no tiene conciencia de finitud. ¿Qué pasa con un self-construction que no tiene conciencia de finitud? Es que esto es algo que perdón que lo diga tan escuetamente, pero esto es algo que la neurociencia contemporánea se pasa un tris por el arco del triunfo. No porque así lo quiera, sino porque es muy difícil de estudiar. Es muy complejo de estudiar este tema, pero es absolutamente inevitable concluir que el sujeto tiene una conciencia de finitud. Y esa conciencia de finitud también está enmarcada dentro del self-construction. Interesante. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Soy Almichar, solo que estoy con la laptop de mi hermana. Eh, bueno, para un poco agregar esto de lo que estabas diciendo sobre la conciencia de infinitud, eh, vamos a ver una de las respuestas de Heidegger en una conferencia cuando le preguntaron qué hacer para vivir auténticamente. Y Heidegger respondió, pues no, pasar más tiempo en los cementerios. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir de que las personas teniendo en cuenta de que van a morir, pues van a tener una más conciencia de aquello que es lo esencial para vivir. Claro, pero esa frase de pasar más tiempo en el cementerio no solamente pasar más tiempo en el cementerio físico, Claro, porque exacto. una de las partes importantes de la teoría heideggeriana respecto al sujeto es que el sujeto es su propio cementerio. Cuando Heidegger habla de que hay que pasar más tiempo en el cementerio, implica también pasar más tiempo con uno, siendo uno el cementerio. Así como para Nietzsche uno sería el abismo, para Heidegger uno sería el cementerio. Precisamente por lo que dije al principio, ¿no? Uno también es sus olvidos.
en ese sentido uno también es su propio cementerio y habría que pasar muchísimo más tiempo con uno admirando sus propias tumbas. Uy, vaya y admira sus propias tumbas a ver cómo le queda el ojo, ¿no? Pido la palabra. Es cierto, retomando, volviendo para atrás, no sé quién creo que lo dijo, no sé si Rafa o Gus. El ser humano querría entonces alargar la vida, no hacerla infinita, ¿no? Por el tema de que si no hay propósito, la ausencia de propósito haría que básicamente no solo te aburras, sino que caigas en un cuadro depresivo que haga que te suicides, básicamente. Ante la falta de propósito, ¿no? El propósito es el problema ante un alargamiento o la infinitud de la vida, o la vida eterna. Pero es también como decía Seba, si le damos un propósito, encontramos un propósito nuevo, el aburrimiento se acabaría y tu vida tiene un propósito nuevamente. O sea que se resolvería el problema del aburrimiento en ese caso. En mi postura personal, si yo fantasío con esto, en realidad, no sé si la vida eterna, pero sí quisiera vivir más años que el promedio. Y no sé si le tengo miedo a estas tres cosas, a una de las tres cosas. A la muerte en sí, al cómo, o a que me olviden. Eso, no, o sea, no logro saber hoy personalmente si a cuál de esos tres puntos le tengo miedo realmente. Bueno, como Bueno, dijo a Sebastián, que me olviden. Qué ¿A qué me buen olviden? punto que trajiste, ¿no? Porque Gracias, yo soy filósofo. creería que al preguntarnos al respecto de, o sea, al cuestionarnos al respecto de la muerte, este miedo que subyace de uno u otro modo en todos los seres humanos, más que nada aproximándonos a una etapa de la vida, tiene que ver con esas tres expectaciones. La forma, si me voy a morir está claro, porque eso es un hecho que, o sea, no podemos eludirlo por ahora. La forma y si me van a olvidar. Yo creo que ese tema de olvidarnos es ridículo, ¿no? Perdón. Sí, es porque, en Pero resumen, si yo ya estoy para el muerto, o sea, sujeto es el no si yo ya ser, estoy muerto, a mí qué pero putas para me el importa resto si de me los olvidan o no. sujetos O no sea, es necesariamente el no ser. no, de acuerdo, pero si tú estás ya muerto, qué puta me importa si te olvidan o no. Pero Y, explico eso que quise decir, por lo menos desde lo que No, yo quise eso decir. también sí, obviamente. O sea, no es en pos, o sea, no es en pos, en realidad nada importa porque estamos muertos. A lo que me refiero es que uno en vida, o yo por lo menos, busco dejar una huella, siempre. Claro, pero Y es como que no acepto. Es como que no es de lo acepto. que se burló hace rato Sebastián, de lo que yo decía. si Bueno, esa puta idea de trascendencia, tiene ¿por qué no razón se hacen Seba, pero también cristianos? tiene razón Bruno. no, pero sí, yo Obviamente, soy lo más Bruno se antirreligioso. hace estos mandados de manera a priorística. Es obvio Claro. que de una manera que se transforme en un no ser, no le va a importar ni siquiera lo que piensen, porque no Pues ya está no va a estar. pensando en nada. Ya no va a estar, ya Es no no estoy. ser. Claro. O sea, eso lo estoy pensando ahora y es como que me cuesta aceptar de que después de todo lo que yo al menos, o sea, hablo de mi vida personal, yo hice o yo hago a diario con mi trabajo, nadie se acuerda de este payaso. Pero ¿Sabes eso una lo Tú cosa, te pienso, Bruno? abstruyes de un eso, Lamentablemente vivimos en una sociedad y los pero eso lo chicos pienso están de ahora, o acuerdo sea, que estoy en vivo. que nosotros estamos muy acostumbrados a construir el ser de una persona después de que se murió. Sí, Así que sí, sí, eso Bueno, no te tenga ningún problema. y después yo creo que le tengo, sí, la muerte y el cómo, creo que tengo más miedo al cómo, más que la muerte. sí, O sea, sí, de Coincido. ¿Cómo es acuerdo, un de acuerdo. problema? Coincido. Yo cómo, creo que el claro. cómo siempre representa un problema para todos los sujetos, independientemente de la postura que profesen. Porque uno muere No, dormido sería de lo ideal, o sea, no te despertás. Pero a que te choque un auto, a que No, sienta bueno. todo ese dolor, No, morir no, ahogado sometido, debe o ser sometido a terrible. una o morir, tortura, morir Imagínate, ahogado. morir de hambre. morir quemado debe ser Hoy, horrible. bueno, Morir de el hambre. quemado, uy chicos, el quemado, terrible, porque cuando uno se empieza, esto se ve en los internados por quemados, por quemaduras. Cuando uno se quema y muere por quemado, o sea, las estructuras que se empiezan a quemar es desde lo externo hacia lo interno. Y lo último que se quema son los órganos vitales. O sea que la persona sufre dolor todo el puto rato
Hasta Debe que ser se horrible, llega a ¿no? tocar algo, Pero mirá, ni lo menciono. terrible, terrible la quemadura. El cómo, quizá el cómo, no sé si están de acuerdo los chicos, pero el cómo sea la pregunta que más preocupa. Claro, ¿no? Probablemente. Es el cómo. Sí, 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 sí. Sí, Ahora, sobre el olvido, o sea, pues como dice Sebas, pues ya estás muerto, ¿no? Pero sí, Y pues, la sí, puta idea de pero, trascendencia que pero Hay, tiene, eso hay, me la hay, pela, hay un, perdón, hay un pero de me punto. todas la pela. formas, de todas No, formas, uno pero lleva toda su vida pensando dejar legado, o sea, sí, claro, en ese sentido yo me refiero. pero bueno, ahí va, va un a ver, punto, Marcos. Pues si ahí va un quieren punto dejar legado, vuélvanse importante. santos. Hay un punto importante lo que menciona Bruno. Es lo que mencionaba anteriormente sobre la dificultad que tenemos para procesar la incertidumbre. Es decir, nosotros, o la gran mayoría de las personas, algunas o más que otras, evidentemente, a lo mejor no es el caso de Sebastián, no es el caso de Gustavo o de muchos que estamos aquí en el foro, pero el punto es que el simple hecho de no saber que, digo, no que no saber que sigue, a lo mejor sabemos, ¿no? Pero no conocemos porque no, nadie ha revisado la muerte, ¿no? El punto es que ese sentido de Y que Pablo y incertidumbre, Putin no te escuche porque si no. sí, ¿verdad? Va a traer un paper, va. Un paper hecho en el kinder, va. Pero bueno, el punto es que esa incertidumbre de que, de hecho, por eso por ahí puse el libro de, bueno, no puse el libro, puse lo más el título del libro sobrenatural de Bruce Hood. O sea, no podemos procesar esa parte de que ya se acabó. Y nosotros, aunque lo tengamos bien clavado, grabado y sepamos muy bien conscientemente, sabes que me voy a morir, ya no sigue nada. Y podemos decirlo, Claro. podemos verbalizarlo para afuera diciendo, no, pues qué putas me importa. A final de cuentas, ya estoy muerto, ¿quién chingados, ¿de qué me tengo que preocupar? Pero el No, punto y es lo que, otro es que no ajá, sabemos Sí, cuándo. pero desde el Eso momento que es algo estás vivo, terrible. eso te preocupa. Ese es el eh, problema. exacto, Claro, a desde el mí es momento que lo algo estás que... verbalizando, pues te comienza a preocupar de una manera irracional. Es por eso que dice Bruce Hood, o sea, todos somos irracionales por naturaleza. Ya nos hacemos preguntas, aún con el conocimiento, porque él ponía el caso de no me acuerdo si era pariente suyo, creo que era un suegro, no sé qué rollo, donde él mencionaba, él era neurólogo, él conoce, médico, él conoce todo lo, aparte ni siquiera es creyente, y él sabe perfectamente que al momento de estar cercano a la muerte hay cierto tipo de alucinaciones, cierto tipo de cositas así, y Eso es cierto. él padeció de una enfermedad, no me acuerdo cuál era, que creo que tenía algún problema neurológico, y sabía, su conocimiento médico decía, sabes que esto no es real, pero no es real, pero de como quiera, no puedo procesar que sé que no es real, pero sin embargo creo que es real. O sea, hay como una especie de dualidad o pegándole a los términos medio raros que inventa Pablito, un entrelazamiento raro ahí de ideas, donde sé que Relazamiento no, cuántico. un entrelazamiento cuántico de ideas, donde sé que no es real, pero creo que es real. Y es donde dice Bruce Hood, o sea, él que tiene el conocimiento, todo ese conocimiento, aún así puede ser engañado por sus propias ideas, sus propias creencias, puede experimentar las emociones físicas, es decir, los marcadores somáticos, como menciona Damasio, o sea, puede experimentar la agitación, el miedo, el terror, como si me preocupa dejar a que no se acuerden de mí, me preocupa que no esto, que no aquello. Cuando conscientemente en el intelecto, en el conocimiento, sabes que no va a haber nada. ¿Me explico? Entonces, suena absurdo lo que menciona Bruno, pero tiene todo el fucking sentido del mundo, porque no podemos procesar la puta incertidumbre, sobre todo. Exacto. No, y eso que menciona Marco, voy a poner un ejemplo claro. Esto lo vi de cerca por el amigo de un amigo, para que se entienda. ¿Y volviste a la muerte? Ah, o sea, No, no, cuando alguien tiene conocimiento de algo, de una patología y sabe cómo será el proceso. Los pacientes médicos con Alzheimer, por ejemplo. somos una Es, mierda. es- es terrible porque el Alzheimer es una enfermedad de mierda, para empezar como todas, pero esta es bien de mierda, y es progresiva en el tiempo, o sea, no es algo que ocurre, pum, así. El médico que se le dice, doctor, usted tiene Alzheimer en esta etapa, ese médico, que capaz que sea psiquiatra o neurólogo para colmo, pero ya es médico, sabe todo lo que le va a pasar en cierto tiempo. Va a empezar a olvidar todo, va a empezar con algunos delirios, con algunas alucinaciones auditivas o visuales, y es súper difícil controlar a una persona que está en proceso de esa enfermedad y que sabe todo lo que va a pasar. O sea, en un momento él sabe todo. Esa gente dice, Bruno,
de acá a 3 meses yo me olvido de la edad de mis hijos, de acá a 5 meses me voy a olvidar, de acá es así, porque porque es así, porque las neuronas van a morir, porque cierta parte del cerebro se va a volver, es terrible, es súper difícil. No, Entonces, pero ahí surge la cállate tú pregunta, con un Alzheimer. Imagínate un Huntington. O sea, un bueno, médico que le diagnostican Huntington. por eso ahí surge la palabra, es el miedo al cómo, y después lo otro es no saber cuándo ocurre. Pero ahí como que se entra una especie de paradoja, porque yo digo, bueno, está bien, me voy a morir. Yo puedo sacar un promedio, yo puedo hacer un análisis según mi alimentación y mi historial de deportes y demás, marcadores genéticos, qué sé yo puedo sacar un promedio de cuándo aproximadamente puedo morir. Yo, por ejemplo, una vez lo hice. Necesitaba hacerlo. Si todo va bien, muero a los 90 años. Bueno, aproximadamente. Pero digo, yo no sé cuándo va a pasar, cuándo me voy a morir, pero tampoco lo quiero saber. Entonces entro en un bucle, porque si sé cuándo me va a ¿Sabes pasar, cómo voy a Heidegger vivir. definía la muerte? No. ¿Alguno sabe cómo definía Heidegger a la muerte? Gustavo, tal vez. ¿No? Yo vuelvo al principio, porque a mí me criticaron cuando yo dije que es un cambio identitario. Si yo entiendo que la muerte para el sujeto que la experimenta El virus del ser, creo. es el no ser, y el no ser es lo mismo que la nada, Por ahí solo dijeron algo. solo los sujetos que estamos vivos nos preguntamos sobre la muerte. Y De es acuerdo. imposible describir algo que no es. Porque Para tendríamos que Heidegger, describir justamente, tendríamos que describir lo que es la nada. Así que siempre estamos en este divorcio racional de describir algo a partir de la nada. Porque la sí, de nada acuerdo. no puede ser algo. Así De que, acuerdo. reitero, El fin de el las asunto de la muerte posibilidades. nos convoca a dos observaciones, o mejor dicho, dos conflictos observacionales. Uno es el Por allí sujeto lo que dijeron, el fin de las posibilidades. ¿Quién lo dijo? Yo. Ok. Ya Si hondo sobre eso. hoy me Dale, Gus. interrumpe, me rompe mucho las pelotas. No, dale. Es que por ahí lo dijeron y no quería dejarlo pasar. Dale, pues. Bueno, ¿estamos de acuerdo que para el sujeto que experimenta la muerte es el no ser? Gustavo, ¿a qué te Sí, referís sí. con no ser? Porque yo con el ser no estoy muy relacionado. No ser, La nada. ¿qué es el no ser? La nada. Bueno, vos te referías a la nada con no ser, perfecto. Está, listo. Es aquello que no tiene ninguna manifestación posible en una realidad, o sea, es el no ser. Vamos a Ya. cagar, negra. Milo, vamos. Milo, Venus, vamos. Ahorita Milo y Venus nos van a explicar Ay, perdón, tenía el micrófono. No saca los perros, no apaga el micrófono. Sí. Pichichu. Adelante, señores. ¿Alguien iba a Perdón, chicos, mencionar? perdón. A ver, si la muerte para el sujeto que la experimenta es el no ser, y el no ser es la nada, la única forma de estarse preguntando sobre la muerte son los sujetos que no han experimentado la muerte, es decir, son los sujetos que estamos vivos, ¿sí? Entonces, preguntarnos sobre la muerte es lo mismo que preguntarnos sobre el no ser, y el no ser es la nada. Así que, de una u otra forma, tenemos que describir algo que no es. Tenemos que describir la nada. Bueno, ¿Sí me explico? ahí hay una cuestión medio extraña con el lenguaje, ¿no? Experimentar la muerte como si fuera una acción. En todo caso, es el cese de toda acción, ¿no? Ahí Claro, yo pero lo lo llamé de algún modo, Rafael, para entender que de uno u otro modo, cuando una persona se muere, esa persona experimenta, entre comillas, el no ser. Esa persona que se muere. el cese de todas sus funciones, el dejar de El ser. cese de todas sus funciones, biológicamente, como lo ha definido muy bien Bruno. Bueno, lo experimenta la persona que ¿Qué muere pasa y con la esa persona que lo está persona que viendo. muere? Se transforma en no ser, es decir, es nada. Así que nosotros intentar discurrir al respecto, en tanto seres vivos, al respecto de lo que es la muerte, si entendemos que eso se transforma en no ser, es decir, la nada, siempre va a ser en virtud de algo, lo cual es un absurdo lógico. O sea,
yo no puedo de ningún modo... Sócrates. Claro, yo no podría, no sé si Sócrates, hay muchos, pero bueno, Aristóteles también. Yo no podría definir algo a partir de lo que no es. Este es el problema con la nada, o el no ser. Ujú. No, sí, todo lo que dices tiene todo el sentido del mundo. El problema es que no somos seres racionales por naturaleza. El problema es que ese es el fucking problem. O sea, podemos plantearlo en forma lógica, ¿sí? ¿Sabes qué pasa, Marco? Que podríamos llegar a ser No racionales hubiera siempre y luteranismo, cuando sí, de acuerdo. tengamos la condición de estar Seríamos vivos. A ver, racionales si no existiera el luteranismo. no entendí bien. A ver, es que Se evita la dispara para el estadio porque él entiende que el origen de todos los males es el luteranismo y es esta cosa de los supraevangélicos y todo lo demás. Está bien. Yo no voy porque se van a No, es meter la que, puñalada. es Es una que, es puñalada rastrera. Es que yo lo veo, por ejemplo, o sea, sí, podemos ser racionales, pero existe una condición biológica que al final de cuentas no existe racionalidad sin irracionalidad. Y por irracionalidad Sí, me refiero a minero, las, pero la condición a biológica la- a las- respecto de la muerte se acaba justamente cuando no hay ninguna condición biológica. No, Por no, es tanto, en que preguntamos al respecto de las cualidades, características, propiedades, significaciones o valoraciones al respecto de lo que es la muerte, son los sujetos que están vivos, no los no, sujetos que están muertos. eso queda bastante claro. A lo que yo quiero llegar es que, por ejemplo, es el por qué o cómo las personas llegan, aún siendo esto irracional, es decir, el preguntarnos sobre la muerte, o sea, qué sucede después de y demás. ah, es una discusión, podemos llevarla al plano racional y decir, ¿sabes qué? Pues ahí, o sea, se acabó, o sea, está ahí, no hay más que buscarle, no hay tres. Porque estamos es- intentando describir algo que no es. exacto, pero el Estamos problema intentando es, describir la nada. sí, pero el problema es tú, Gustavo, es que no somos seres racionales 100%. Aunque nosotros, te voy a Acuerdo. poner un ejercicio muy simple, aunque nosotros terminemos todos de acuerdo diciendo, porque creo que todos concluimos en lo mismo que tú concluyes, aún así vamos a tener un fucking miedo irracional a la muerte. Claro, porque le tenemos un fucking miedo irracional a no poder explicar qué es aquello que es la nada. Exacto, y que Sí, a final de cuentas es la incertidumbre, a final de cuentas. Por supuesto que sí, lo llevo. Esto básicamente... ¿Estás es- grabando, Rafael? Rafael. Sí, sí, Rafael. esto se está Ah. transmitiendo en vivo y se está grabando. Ah, perdón. Rafael está con los perros. Iba a soltar un botellazo, pero no tiene sentido. Yo quería aclarar un tema de cómo Heidegger define la muerte, después de que Gus lo trata de una manera muy racional, que es cierto. Es decir, lo que voy a decir no le quita para nada valor a lo que ha dicho Gustavo. Heidegger define la muerte como la posibilidad que habita toda posibilidad e inhabilita el resto de posibilidades. Me explico. ¡Woohoo! Yo puedo morirme Qué ahorita difícil, mientras Sebas. pase. ¿Cómo? No Muy se le haga difícil. difícil a carnicero porque él Casi no que comprende. tengo un Él mini accidente. comprende ausencia de síntomas, ausencia de signos vitales igual muerte. Él lo concibe así. Un médico te va Toda a la decir que una medicina. persona está muerta en ausencia de signos vitales. Ejemplo, el detenimiento del aparato respiratorio y por congruencia, a partir de una ventana de tiempo X, Claro. la ausencia de signos vitales de su cerebro. Eso está perfecto, pero quienes nos seguimos preguntando al respecto del ser, ¿sí? Del individuo que fue y que de algún modo pasa a no ser, es el individuo que está vivo, no el individuo que está Sí, muerto. sí, en eso estamos de acuerdo. Pero la muerte en tanto tal, lo que es la muerte, es la posibilidad que habita todas las posibilidades y que inhabilita el resto de posibilidades. Voy a poner un ejemplo. Yo No, ahorita pero no tengo la puede ser una posibilidad de verme posibilidad. con ¿De mi dónde novia. sale esto? ¿Y Ya cuáles te serían las explico. posibilidades? Ya te explico. Yo ahorita tengo la posibilidad de verme con mi novia. O tengo la posibilidad de irme a tomar un trago. O tengo la posibilidad de... Esperamos O que sea, así tengo un montón sea. de posibilidades, ¿sí?
tengo la posibilidad de irme a dormir, tengo la posibilidad de colgarlos, mandarlos a la chingada a todos, tengo muchas posibilidades en realidad, pero me puede dar un paro cardíaco en este preciso instante, que es una de las posibilidades, ¿sí? Y el resto de posibilidades se verían inhabilitadas porque me morí, ¿sí? Y ya no pudiera tomar un trago, o verme con mi novia, o lo que sea. Una porque congestión alcohólica. No sé si hay una diferencia entre posibilidad y probabilidad. En el caso pues del es infarto. Bueno, Es posible, es tanto pero probable puede- como puede que no sea posible. probable. Es probable tanto, perdón, es tanto posible como probable. No, pero tú estás apelando a una multiplicidad, ¿cierto? No te voy a No, ayudar. no, porque, a ver, Porque en es realidad la posible. muerte es el no ser. Por tanto, si no hay no ser, a ver, Seba, si tenemos un no ser, es Sí, ausencia. sí, Gus, probabilidad. exacto, Entonces, no sí, hay. sí. Pero ¿dónde se da esa ausencia de posibilidades y probabilidades? En las posibilidades. En todas las posibilidades. Es que la muerte ¿cómo una habita en posibilidad alguna puede ser una posibilidad específica. posibilidad? Como si yo digo, Empiezo a traer las si yo me botellas. voy por este camino me van a matar, Pelea de entonces gallos. mejor no me voy por este camino y evito Claro este que lo voy a camino y entonces matar. no me van a matar. No. No es cierto. A mí me pueden matar en este camino como me puedo ir por el otro camino y me atropella un carro, como me puedo ir por el otro camino y me sale un coyote y me mata. Pero O sea, sin en embargo, cualquiera de los escenarios siempre es una está la posibilidad de que me muera. Sebastián, Echa para allá. Pero puede que no sea probable, Sebas. O sea, cállate, la imbécil. probabilidad es... Sin embargo, Porque- cállate, carnicero loco. Escucha, Arregla Sebas. mongólico. Podemos Sin inferir, embargo, Sebastián, estás describiendo siempre el no ser a partir de una propiedad o posibilidad. ¿Sí? Sería un flujo dinámico de procesos, o en última instancia sería una multiplicación de existentes. Es decir, esto que define Alain Badiou sería una multiplicidad de multiplicidades. Y sin embargo, eso no es el no ser, y tú lo sabes muy bien. What the fuck? Porque No, el no, 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 ser- no, no, Gus, yo no estoy hablando del tránsito entre la vida y la muerte, Gustavo. Yo estoy hablando de lo que es per se la muerte. Es decir, la muerte es dejar de ser, ¿cierto o no cierto? No, Es un cambio identitario Si la entre el muerte- ser y el dejar de ser, ¿cierto o no cierto? Así lo has dicho. pero el dejar de ser puede ser un cambio identitario, te lo suscribo hasta allí. Yo lo he definido más temprano como el no ser. ¿Estás de acuerdo? Bueno, listo. Eso es un cambio identitario entre el ser y el no ser. Pero para que se dé ese cambio identitario, ¿dónde se da? ¿En el ser o en el no ser? Bueno, No, pues se tiene que dar en se el da ser. siempre. Se tiene que dar en el ser, ¿cierto? Y el ser está arrojado a sus posibilidades. Correcto. Está arrojado a su libertad. El ser Sin puede, embargo, yo si Ahí yo está la puedo elegir posibilidad. cagar en como esa el no esquina ser, o cagar en esa No. otra esquina. Sí, es irrelevante, estoy arrojado a mis posibilidades. Pero hay que Y dar si me claro. arrojo a mis posibilidades, cagando en esa esquina me puede salir un saltamontes venenoso y me mata, o cagando en esa otra esquina, pues no sé, sale un coyote y me mata, ¿sí? O me da un infarto, lo que sea, ¿sí? Bueno, En pero estás hablando cualquier de las posibilidad transformaciones. está la posibilidad de la muerte, está la posibilidad de dejar de ser. Y ese es el punto, ¿sí? Que ustedes tratan a la muerte como una cosa lejana, como, ay, sí, es el paso del ser al no ser, ¿no? Pff, bullshit. La muerte está ahí, a la vuelta de la esquina. La estamos evitando constantemente. ¿Mm? La estamos constantemente evitando. ¿Sí? Sí, ¿Cómo, por eso- ¿Cómo tú interpones un salto medio a la muerte? No entendí esta parte. No, Seba, es que no hay un honestamente. salto, no hay tal salto medio. O sea, si entendí bien, dijiste que es la posibilidad que acaba con todas las posibilidades. Claro, Sí. Suena claro. increíblemente razonable. O sea, es perfectamente razonable, de hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Yo Porque no es entendí. posible. ¿Me explica por qué? Porque es posible, ¿sí? Que muramos. Eso definitivamente, ¿sí? Entonces, Pero eso esa... no te transforma en un muerto. ¿Perdón? Eso no te transforma en un muerto. No. Y nadie ha dicho No, eso. es posible. Ajá. Está hablando de la No, posibilidad. No, espérenme un poquito. Esa posibilidad, cuando Refutaron, llega, Gus. si llega a suceder, acaba Acto con y todas las potencia demás. No lo llevo. No, ustedes. Esto no es acto y potencia, Gustavo. Gustavo. Esto no es acto y potencia, es No. posibilidades. Es, ¿No? Está bien, es posible que te posibilidad, mueras. pero- Dime si en este instante es posible que te mueras. Por supuesto que sí, siempre lo es. Ah, bueno, y si te mueres, estoy diciendo eso. ¿van a haber más posibilidades? Por supuesto que no. Ah, bueno, ya ahí está. Es la posibilidad que habita todas las posibilidades e inhabilita el resto de posibilidades. Porque si te mueres ya no hay más posibilidades. De nada. Se acabó. Fin del juego.
Ya está. Y es posible. Igual. En este momento estás arrojado a una posibilidad. Y entre todas esas posibilidades habita la posibilidad de que te mueras. Yo igual haría una diferencia entre posibilidad y probabilidad. Es posible que el Gus muera, pero puede ser probable que ahora no. Pero escuchen una Es, cosa. es irrelevante, Ustedes es están analizando- absolutamente a ver, igual de ustedes probable están- porque estás vivo. Sí, Y la única condición de probabilidad para que mueras es que estés vivo. sí. El tema O sea, es es que, que- la probabilidad te marca si vos puedes morir hoy, mañana, pasado, o según el factor. Sí, No, pero en todo no, la momento es probabilidad posible. habita en todo lado. En La todo momento probabilidad es habita en posible. todo lado. A ti que no, a ti que no te Sí, dice con- que yo en este momento que estoy caminando por la mitad de una carretera no va a pasar un camión borracho y loco y me va a atropellar a mí y a mis tres Eso perros. es No, posible, ¿sabe cuál es el pero problema? puede ser no probable. A ¿Sabes ver, cuál es el problema de todo Es, esto? es perfectamente Ese es un probable. arenque rojo a respecto. ¿Por qué es un arenque rojo? distinguir. Te voy a explicar por qué. Porque hay un abismo muy grande entre definir las probabilidades al respecto de que Claro. una persona muera de la muerte. Son dos cosas muy diferentes. Pero no está O sea, mezclando las cosas, Gus, no está Es que yo mezclando no estoy esas mezclando cosas, las está cosas, Gustavo. Tú eres el que definiendo está la mezclando a las muerte. ver, Rafael, cosas. vos callate un poquito, callate un Ah, que poquito. la frega. Así como he estado ocupando Sí, el callate un micrófono poquito, toda la porque en tren conferencia. siempre de darle razón a Sebastián. Pues no es necesario cierto, que no está es cierto. diciendo. Sebastián y yo Son tenemos dos cosas nuestras muy discusiones. diferentes. Sebastián ¿Hay está favoritismo acá en este analizando las grupo? potencialidades a ¿Cuáles respecto. potencialidades? Yo cuando he hablado de potencias, Gustavo, sea honesto, ¿cuándo he hablado de potencias? Potencialidades o probabilidades. No, 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 La no, 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 probabilidad de que no, una persona se no, no, muera. no, 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 eso es bullshit, eso es bullshit. Eso A es ver, bullshit. volvamos a Las Heidegger. potencias, No, las espera. potencias no son. Volvamos a Heidegger. Volvamos a Ok. Heidegger. Ok, vuelvo a Heidegger. ¿Qué fue lo que dijiste sobre Heidegger? posibilidades. Que la muerte es la posibilidad, es decir, te lo voy a poner en tus palabras para que lo entiendas. El tránsito entre el ser y el no ser es una posibilidad que habita todas las posibilidades e inhabilita el resto de posibilidades. Perfecto, no tengo ningún problema con eso. El Listo, ya. tránsito del ser al no ser. Es decir, Pero es que eso es la muerte. aquellas- La muerte es el tránsito del ser al no ser. ¿Y dónde habita? En las posibilidades. En las posibilidades que de habita. que el ser se transforme en no ser, ¿cierto? Sí, claro. Sí, perfectamente. Ahora, ¿qué es la muerte en sí? La muerte no puede ser el tránsito. Es un hecho. Pero Cuando una no persona quedamos está en que la muerta, no muerte, está no en quedamos, tránsito. pero un momento, no quedamos en que no quedamos en que la muerte es el cambio identitario, es el cambio, es el momento de cambio. O sea, porque una cosa, una cosa es cuando el sujeto muere y otra cosa es cuando ya esa mierda es un cadáver en descomposición. No, o O otra un cosa es esqueleto. cuando el sujeto está muriendo también. No tengo problema. Es que ese es el punto, ese es el point. Pero eso no es la muerte. Un sujeto que está muriendo, un sujeto que está en tránsito entre la vida y la muerte, no es un sujeto que está muerto. La muerte comprende pura y exclusivamente una categoría, algo que está muerto. Eso es muerte, no es un tránsito. Si bien es un cambio identitario, porque pasamos del ser al no ser, no puede haber un término medio. ¿Sí me explico? No hay ningún término Porque si hubiera medio. cállate, si hubiera un término Sí, medio, señor. una cosa no se puede seguir de la veracidad o la falsibilidad de una cosa. Una cosa está muerta o no muerta. Simple, sencillo. Una cosa está muerta Magistral. o no muerta, pero no está en agonía, jamás, porque la agonía, según tú, no existe. Pero la agonía Dame no un es, segundo. no es muerte, es agonía, es otra cosa. Es un término medio que está de más. ¿Por qué interponen un término medio? No, a ver, El aclaro, otro cuando todavía uno, dice, tiene razón, no, cuando uno tiene dice que razón. está muriendo, Cállate vos, mongol carnicero de mierda. cuando No uno dice que tiene está razón, muriendo, porque estás interponiendo un salto medio que no estamos Gus, analizando. ya Estamos fuiste refutado. analizando el Te ser y refutó no ser. Sebas. Ya está. Cállate. A El ver. ser es el ser vivo y el no ser es la muerte. Bueno. Y es lo que dijo Seba, boludo. A ver, buenas noches a todos. Este es un buen momento para cerrar porque al parecer la cuestión se volvió un poquito personal. Esto ha sido la Cantina del Gustavo, Ateo. como siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches y muy buena suerte.